En Asturias y País Vasco proliferan los trenes mineros e industriales. La vía estrecha del norte de España, que fue la zona del país en la que se crea la red más amplia, porque ahí llegó a tener más de 1.300 kilómetros, y además tiene la característica peculiar de que forma precisamente una estructura más o menos continua. Otras zonas de España la vía estrecha son pequeñas líneas aisladas, pero en el norte de España se crea una red que llega desde el Ferrol hasta la frontera francesa y por el sur a León, y por el este llega a Navarra. Esta red nace por el éxito financiero de un pequeño ferrocarril vizcaíno, que fue el Ferrocarril Central de Vizcaya. Por lo general, la vía estrecha se puede ceñir mucho más al terreno, admite curvas más cerradas, con lo cual pues evitaban muchas obras complejas, a base, siempre eso sí, de trazados más sinuosos, que a la larga, al contrario, pues dificultaban el desarrollo de mejores velocidades. Pero en su momento fue una forma económica de construir una red viaria muy importante. Y hay que pensar que quizás si no hubiera sido por esta red de vía estrecha, muchas zonas de España que pudieron desarrollarse en mayor o menor medida gracias a la llegada de estos ferrocarriles, nunca hubieran podido hacerlo de ninguna manera. En el Museo del Ferrocarril de Asturias conservan algunas de las joyas de vía estrecha de la época. En el caso de la locomotora que tengo a mis espaldas, una locomotora de la Sociedad Obrera Española construida por Corpet en 1891, era bastante apta para demostrar en el museo cómo funciona una locomotora. Entonces su caldera fue rehecha, se hizo una caldera nueva, conforme, eso sí, porque la seguridad es ante todo, es lo primero que pensamos al momento de que una pieza de estas empieza a caminar otra vez. Al resto de la máquina esta prácticamente no hubo que hacerle nada, algunas cosas de chapa, pero estaba en muy buenas condiciones conservada y se hizo muy poca cosa. Una locomotora de vapor no nos debemos de olvidar de que es tecnología del siglo XIX y como tal tecnología del siglo XIX es súper sencillo, no hay nada que hacer, es limpiar un poco de las escorias que hayan quedado de encendidas anteriores, limpiar un poco el hogar, preparar unas carradas de leña, encender la leña, tener agua en la caldera y esperar a que la leña vaya quemando, vaya cogiendo calor y vaya cogiendo presión. No tiene ninguna otra ciencia, es tecnología del siglo XIX, tecnología muy antigua. La red ferroviaria va completándose. En 1880, Madrid se conecta con Lisboa y el 15 de agosto de 1884, dos locomotoras como esta, que conserva el Museo del Ferrocarril de Asturias, inauguran una de las más complejas y costosas obras de la red ferroviaria española, el puerto de Pajares. La construcción de los 49 kilómetros y los 69 túneles ha sido una obra faraónica que ha llevado 4 años y costado numerosas vidas. Su sinuoso trazado salva un desnivel de más de 800 metros. Su vía es usada hoy diariamente por decenas de trenes. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de León la recorre de vez en cuando en homenaje a los ferroviarios que la construyeron hace 120 años. El recorrido se hace en 1 hora, pero este es el espectacular aspecto que tiene en 1 minuto.
En 1900, con el cambio de siglo, la red de ferrocarriles españoles suma ya unos 13.000 kilómetros, de los cuales unos 2.000 son de vía estrecha. A partir de ese momento, la red crecerá de una forma más lenta. Le llega el turno a las líneas locales. Algunas de las más singulares y exitosas son las de cremallera, una tecnología inventada por un ingeniero suizo y basada en la tracción con rueda dentada, va a permitir que el tren llegue a puntos montañosos donde hasta ahora no llegaba el ferrocarril tradicional por falta de agarre. En 1892 se inaugura el tren cremallera de Montserrat, que se hará famoso, entre otras cosas, por su perro guardabarrera. Este tren de montaña estará en circulación durante 65 años, hasta su cierre en 1957. El tren más popular de Cataluña recorre de nuevo, desde hace tan solo unos meses, el macizo de Montserrat. Moderno e impecable, sube hasta el santuario catalán en 15 minutos y enlaza con otra forma de ferrocarril, el funicular. Con el siglo XX, el ferrocarril llega también a las calles de las ciudades. Los primeros tranvías eléctricos van a cambiar radicalmente la forma de moverse en las urbes españolas. El tranvía Blau, que une Barcelona con el Tibidabo, circula desde 1901 diariamente. Hoy sirve sobre todo a los turistas, que además disfrutan del primer funicular abierto en España, también a principios del siglo XX. Durante décadas, el tranvía resuelve el transporte dentro de las ciudades, acabando con la insalubre presencia de los excrementos de los caballos en las calles. En Madrid, el tranvía eléctrico circulará hasta 1972, año en que se cierra su última línea. El tranvía reinará en las ciudades durante 7 décadas, hasta la desmesurada irrupción del automóvil en los años 70 del siglo XX. Es también en los primeros años del siglo cuando se estudia la posibilidad de que los trenes circulen bajo tierra en las ciudades españolas. El Metro de Madrid es inaugurado por Alfonso XIII en 1919. Madrid se convierte así en la ciudad más pequeña del mundo con metro. 5 años más tarde, se inaugura en Barcelona una línea de 4 estaciones. Valencia y Bilbao aún tendrán que esperar casi 60 años.